Cuando Tauro acepta su oscuridad, el universo entero contiene el aliento. La Tierra tiembla suavemente, como si reconociera que uno de sus hijos más poderosos finalmente ha abierto las puertas del templo interno. Porque Tauro, signo de tierra fijo, gobernado por Venus, ha sido esculpido por la paciencia, la resistencia y la lealtad, pero también arrastra consigo el peso de la terquedad, la posesividad y una resistencia visceral al cambio. Su oscuridad no es violenta ni caótica como la de otros signos, es silenciosa, profunda, latente como magma bajo la tierra fértil. Y cuando ese magma despierta, no lo hace con destrucción, sino con la potencia de un renacimiento lento, firme y absolutamente imparable. Tauro no llega a este momento por casualidad. Ha atravesado estaciones de negación, ha luchado por mantener la estabilidad, ha defendido sus rutinas como si de ellas dependiera la estructura misma del cosmos. Y en cierto modo así ha sido, porque Tauro es el guardián de lo tangible, el alquimista de lo simple, el constructor de lo duradero. Pero en su intento por preservar lo conocido, ha enterrado su sombra en los pliegues del alma, el miedo a perder, el pánico a no ser suficiente si no produce, el deseo de controlarlo todo desde el silencio. Ha ocultado su cólera bajo la cortesía, su dolor bajo la piel que no cambia de expresión. Pero llega un punto en que la vida, Saturno con su ley de plomo o Plutón con su implacable mirada, le exige una rendición más honda. Y cuando Tauro se sienta en su oscuridad y la mira a los ojos sin intentar moldearla ni resistirse, comienza un proceso sagrado. Ya no teme su lentitud, comprende que su ritmo es su fuerza. Ya no se avergüenza de su necesidad de seguridad, porque reconoce que sus raíces profundas son necesarias para sostener cualquier templo humano. Ya no huye de su sombra posesiva, porque ahora entiende que no necesita poseer para disfrutar, que su amor vale más por su presencia que por su permanencia. Entonces se despoja del miedo como quien se quita la ropa vieja y vuelve a tocar la tierra con las manos desnudas. Aparece entonces un Tauro más salvaje, más sabio. Ha hecho las paces con su animal interno, el toro que embiste no por ira sino por defensa, el ser que carga con poder ancestral. No ha cambiado su esencia, la ha liberado. Sus pasiones ya no le consumen desde dentro, ahora las canaliza como un artista que transforma el barro en vasijas sagradas. Su sensualidad deja de ser un refugio para volverse una vía de conexión auténtica con los otros y con la vida misma. Su mirada se vuelve más honda, más antigua, porque ha recorrido los pasillos de su psique y se ha abrazado sin condiciones. Aceptar su oscuridad le otorga a Tauro una corona invisible. No una de oro, sino hecha de raíces, de tierra, de voluntad cristalizada. Ya no necesita imponer su poder, porque su presencia lo irradia. Su palabra, cuando habla, pesa como una roca milenaria, y su silencio ya no es vacío, sino fértil. El mundo lo percibe como una montaña que no busca atención, pero cuya existencia transforma el paisaje entero. Se convierte en guardián del proceso, del tiempo profundo, del ciclo natural de la vida y la muerte. Porque él ya ha muerto y renacido dentro de sí. Y desde esa aceptación brota una nueva capacidad, la compasión inquebrantable. Porque quien ha abrazado su sombra puede acompañar a otros en su oscuridad sin juzgar. Tauro ya no teme las pérdidas, porque ha perdido partes de sí para ganar totalidad. Ya no se aferra al pasado, porque ha aprendido que lo verdaderamente suyo nunca lo abandona. Ya no necesita resistirse al cambio, porque ahora sabe que toda transformación auténtica comienza dentro, con la semilla que se rompe para florecer. Entonces se convierte en alquimista de la vida. Todo lo que toca lo transforma sin destruir, todo lo que siembra crece desde un suelo consagrado por el dolor que fue reconocido y no negado. Su presencia es medicina. Su andar es lento pero certero. Su espíritu, invencible. Tauro no ha vencido su oscuridad, ha bailado con ella. Y en ese baile se ha hecho completo. Así se erige en faro para los que aún no han encontrado el valor de mirar dentro. Porque si un ser como Tauro, hijo de la tierra, amante de la paz, pudo sumergirse en sus abismos y salir con diamantes en las manos, entonces cualquier ser humano puede hacerlo. Y en el centro de ese viaje, cuando ya no necesita protegerse de sí mismo, cuando su sombra ha sido integrada y ya no lo domina desde la inconsciencia, Tauro se convierte en un templo viviente. Uno que no se puede derrumbar con tormentas externas, porque fue construido desde la tormenta interna. Y allí, en su presencia, otros encuentran paz. Porque la oscuridad aceptada no da miedo. Irradia verdad. Irradia fuerza. Irradia amor. Cuando Tauro acepta su oscuridad,
se abre un portal ancestral hacia memorias que trascienden esta vida. El alma taurina guarda, en su núcleo más secreto, el legado de siglos de conexión con los ciclos de la naturaleza, con los ritmos sagrados del cuerpo, con la alquimia del tiempo. Aceptar su sombra no es solo un acto de sanación personal, es una ceremonia que convoca a los antiguos, a los guardianes del conocimiento oculto de la tierra, a los espíritus que habitan los árboles milenarios, las cavernas profundas y los valles donde la historia no se ha escrito con palabras, sino con el paso de las estaciones. Hay en Tauro una memoria cósmica que se activa cuando su oscuridad deja de ser exiliada. La sombra que antes se mostraba como celos, como rigidez, como un miedo feroz a lo incierto, se convierte en un umbral hacia una sabiduría más vasta. Tauro es entonces iniciado en los misterios de la materia, no como algo estático, sino como algo vivo, vibrante, en transformación constante. Su cuerpo deja de ser un territorio que reprime o acumula tensión, se convierte en un templo donde la energía fluye en armonía con su voluntad. Aprende a escuchar los mensajes de su carne, los susurros del instinto, las señales que emanan de la piel y de las entrañas. Desde esta nueva consciencia, Tauro redescubre el poder del deseo, no como una trampa que lo encadena, sino como una fuerza creadora que lo conecta con la abundancia del universo. Su Venus interna ya no lo empuja a buscar placer como evasión o apego, ahora guía sus pasos hacia una belleza radical que nace de lo auténtico, hacia un gozo que no necesita espectáculo porque habita lo esencial. El deseo se transforma en propósito. La sensualidad se convierte en vía de iluminación. Ya no busca poseer el mundo, ahora se une a él. En ese proceso, Tauro también sana una herida antigua relacionada con la vulnerabilidad. Durante mucho tiempo, su oscuridad le hizo creer que debía ser invulnerable, que mostrar debilidad era perder valor, que abrir el corazón era exponerse a perderlo todo. Pero al mirar de frente sus zonas más frágiles, al abrazar sus miedos, sus duelos, sus inseguridades más profundas, descubre que la vulnerabilidad no lo debilita, lo engrandece. Se convierte en un guerrero que no necesita armadura, porque ha hecho de su sensibilidad un escudo vivo y vibrante. Ya no teme el dolor, porque ha descubierto que su dolor lo conecta con la humanidad, con la totalidad, con la compasión más pura. Este despertar interno no solo impacta su mundo personal, también transforma su rol en lo colectivo. Tauro, una vez que ha integrado su sombra, se convierte en una fuerza estabilizadora para su comunidad. Es el que sostiene, el que nutre, el que construye estructuras nuevas con materiales viejos que ha reciclado desde su oscuridad. Su capacidad de encarnar el presente, de permanecer en el aquí y ahora, de valorar lo concreto sin despreciar lo invisible, lo vuelve un pilar para los que aún vagan sin rumbo. Porque en un mundo dominado por el ruido y la velocidad, un Tauro en su centro es una medicina para el alma colectiva. Su presencia no impone, pero inspira. Su silencio no calla, sino que guía. Y en esta nueva versión de sí mismo, Tauro también despierta sus dones más ocultos, aquellos que solo florecen cuando ha dejado de temerse. El arte se manifiesta como una vía de expansión espiritual, no como entretenimiento, sino como ritual sagrado. Su voz, su tacto, su capacidad para crear belleza desde lo sencillo, se convierten en lenguajes del alma. Es capaz de transmitir paz con una mirada, de transformar un espacio solo con su energía. Se vuelve canal de lo sagrado encarnado. Las manos taurinas, que antes acumulaban por necesidad de control, ahora ofrecen, moldean, siembran, elevan. Su relación con el tiempo también cambia. Ya no se resiste a lo nuevo, ni vive anclado en lo conocido. Ha aprendido que la eternidad no está en evitar el cambio, sino en vivirlo con presencia. Tauro trasciende así el tiempo lineal y comienza a habitar un tiempo circular, donde todo lo que termina da paso a algo más profundo. Se convierte en guardián de procesos, en testigo del crecimiento ajeno sin prisa, sin juicio. Porque él ha conocido la lenta germinación de su alma y sabe que cada ser florece cuando está listo, no antes, no después. Al integrar su sombra, Tauro también transforma su vínculo con el amor. Lo que antes podía ser necesidad de seguridad emocional o temor al abandono, se convierte en una capacidad inmensa para amar desde la libertad. Ya no busca al otro para sentirse completo, porque ha descubierto que su completitud brota desde dentro. Su amor se vuelve sólido, pero no estático. Es raíz y es río. Ama con el cuerpo y con el alma, sin necesidad de controlar, sin exigencias disfrazadas de cuidado. Su amor sostiene sin atar, envuelve sin ahogar, respeta sin soltar el lazo invisible que lo une al otro desde la verdad. Y así, cuando Tauro acepta su oscuridad,
se transforma en un puente entre el cielo y la tierra. Une el espíritu con lo tangible, el alma con el cuerpo, el misterio con lo cotidiano. Su oscuridad integrada no lo reduce, lo expande. Ya no es solo un signo de tierra que busca estabilidad, es una fuerza de la naturaleza que ha recorrido el inframundo y ha regresado con el corazón en llamas. Un corazón que late al ritmo del universo, que conoce el valor de lo que no se puede comprar, que ha aprendido que el verdadero poder no se ejerce sobre los otros, sino sobre uno mismo. En este estado, Tauro se convierte en una roca que respira. En un árbol que danza con el viento. En una voz que, al hablar, conecta a los otros con su centro. Su sombra ya no lo esclaviza, lo potencia. Su oscuridad ha dejado de ser un enemigo. Ahora es su aliada, su raíz más profunda, su fuego subterráneo. Y desde esa raíz firme y luminosa, Tauro sostiene el mundo. Lo nutre. Lo embellece. Lo recuerda. Porque él ha recordado quién es, un ser nacido para crear desde la verdad, para amar desde la presencia, para transformar la materia con la luz que brota de la sombra abrazada. Cuando Tauro acepta su oscuridad, se conecta con una dimensión profundamente chamánica de su ser. Su vínculo con la tierra, con los elementos, con la sabiduría de los ciclos no es meramente simbólico, es un lazo visceral, arquetípico, que lo convierte en canal viviente de las fuerzas naturales. Este aspecto, muchas veces latente o reprimido por el deseo de seguridad o por la necesidad de pertenecer al mundo material, despierta con fuerza cuando su sombra deja de ser negada. En esa oscuridad que antes parecía estancamiento, hay un llamado del espíritu primitivo, un eco de lo sagrado que espera ser recordado. Tauro, en su versión más evolucionada, es el portador de la medicina del silencio, del arraigo, del contacto con lo esencial. Allí donde otros corren, Tauro permanece. Donde otros gritan, él escucha. Donde la modernidad arrasa con su prisa, él siembra con paciencia. Esta cualidad, que en su estado inconsciente podía convertirse en necedad o en inmovilidad, se transmuta en una maestría temporal. Tauro no es lento, es deliberado. Ha comprendido que todo lo que vale la pena lleva tiempo, que todo lo que es verdadero requiere profundidad. Aceptar su oscuridad le permite también dejar atrás el impulso de compararse, de medirse con la vara externa del éxito o del reconocimiento. Ha descubierto que su valor no reside en lo que produce, ni en cuanto lo desean, ni en lo que acumula, sino en su capacidad de estar presente, de habitar el instante con toda su alma encarnada. En este renacer, su energía sexual también experimenta una transmutación. Porque Venus, su regente, no solo es la diosa del amor y la belleza, sino también la encarnación de la fertilidad, del poder creativo que nace del cuerpo en comunión con el alma. Tauro que abraza su sombra deja de vivir su sexualidad desde la carencia o la necesidad de validación, y comienza a expresarla como un lenguaje sagrado, como una danza con la energía vital que fluye a través de sus sentidos. El placer deja de ser una adicción o un refugio, para convertirse en ritual, en puente entre dimensiones, en acto de consagración. Desde esta vibración, el contacto físico ya no es simple deseo, es oración, es alquimia. A este nivel, también despierta su rol como protector del mundo natural. En su forma más elevada, Tauro encarna la conciencia ecológica ancestral. Ya no como un concepto moderno, sino como una sabiduría interior que brota de su cuerpo conectado con los ritmos de la madre tierra. Sabe cuándo sembrar y cuándo cosechar, cuándo actuar y cuándo permanecer. Puede sentir el lenguaje de los árboles, el murmullo de los ríos, la vibración de la tierra bajo sus pies. Y esa conexión le otorga una responsabilidad silenciosa pero poderosa: preservar lo sagrado, custodiar lo esencial, ser guardián de la belleza que no se ve pero que sostiene la vida. Desde una visión astrológica más profunda, Tauro, al integrar su oscuridad, activa el eje que comparte con Escorpio, su signo opuesto y complementario. Este eje habla del poder de la transformación a través del deseo, de la muerte y el renacimiento, de la posesión y la entrega. Cuando Tauro se atreve a mirar su sombra, reconoce también el poder que comparte con Escorpio, la capacidad de soltar, de morir a lo viejo para permitir el florecimiento de lo nuevo. Ya no teme perder, porque ha experimentado en carne propia que lo perdido no desaparece, sino que se transforma. El apego se disuelve y da paso a una confianza radical en los ciclos de la existencia. Este despertar también le permite explorar territorios creativos antes vedados. Tauro descubre que su arte puede ser expresión de su oscuridad integrada. La música, la danza, la cerámica, el canto, la cocina, el diseño,
se transforman en canales para transmutar la energía interna, para compartir con el mundo las joyas que ha encontrado en sus propios abismos. Su creatividad ya no busca aprobación, ni rentabilidad, busca verdad. Se convierte en expresión pura del alma, en testimonio del viaje interior, en legado vivo para otros que aún temen descender. En su entorno más cercano, Tauro que ha abrazado su sombra se convierte en ancla emocional. Su estabilidad ya no es rigidez, sino refugio. Los que lo rodean sienten que junto a él pueden ser, pueden soltar, pueden respirar. No necesita hablar mucho, porque su sola energía transmite serenidad. No necesita dirigir, porque su ejemplo inspira. No necesita controlar, porque su confianza en los procesos se vuelve contagiosa. Se transforma en tierra fértil para quienes aún no han encontrado el suelo bajo sus pies. Esta transformación también le permite liberar generaciones enteras de patrones heredados. Al aceptar su oscuridad, Tauro rompe con líneas de tiempo que se repetían en silencio, miedos, silencios, resignaciones, conformismos. Al integrar lo que otros negaron, se convierte en puente de sanación transgeneracional. Libera a su linaje del mandato de cargar con lo no dicho, con lo no sentido. Honra a sus ancestros no repitiendo su dolor, sino abrazándolo, transformándolo, entregándolo a la tierra como ofrenda. Así, su vida se vuelve medicina no solo para él, sino para toda su estirpe. En su dimensión más elevada, Tauro se convierte en un símbolo del equilibrio entre materia y espíritu. Ya no se ve a sí mismo como alguien solo práctico o sensorial, sino como un canal por donde el alma toma forma. Su cuerpo es su templo, su vida su ritual. Camina con la certeza del que ha transitado la oscuridad y ha encontrado en ella no un castigo, sino un don. Sabe que cada sombra contiene una gema, que cada caída es una iniciación, que cada obstáculo es una puerta disfrazada. Ya no necesita justificar su existencia, porque ha recordado que es sagrado simplemente por ser. Y entonces, desde esa certeza, desde esa paz que no nace de evitar el conflicto sino de atravesarlo con presencia, Tauro se vuelve inamovible como una montaña sagrada. Ya no hay temor que lo sacuda, ni tormenta que lo destruya. Porque su oscuridad ha dejado de ser su enemiga y se ha convertido en su raíz. Y desde esa raíz, todo lo que florece es real. Todo lo que toca se transforma. Todo lo que sueña, se construye. Porque Tauro, al aceptar su oscuridad, ha conquistado su reino interior. Y ahora es libre. Total. Invencible. Luminoso. Cuando Tauro acepta su oscuridad, también despierta una conexión directa con los arquetipos más primigenios del inconsciente colectivo. En su esencia más pura, Tauro no es solo el símbolo del cuerpo, del placer o de la estabilidad, sino la representación misma del toro sagrado que habita en múltiples mitologías y culturas como figura de fertilidad, de fuerza creativa, de vida indomable. En la profundidad de su sombra, ese toro estuvo dormido, domado por los condicionamientos sociales, por el deber, por la necesidad de control. Pero cuando Tauro se atreve a mirar dentro y romper con sus propias cadenas, ese arquetipo se eleva, no como una bestia incontrolable, sino como una presencia sagrada, instintiva, sabia, que guía desde las entrañas y protege lo que verdaderamente importa. Ese despertar le permite trascender la superficialidad de lo que se le ha asignado por defecto. Ya no es simplemente un signo trabajador, paciente y materialista. Es un ser que encarna la fuerza telúrica del alma encarnada. La materia, bajo su mirada renovada, se convierte en vehículo del espíritu. La comida no es solo alimento, es ceremonia. El hogar no es solo un refugio, es un altar. El cuerpo no es solo vehículo, es oráculo. Todo lo que antes parecía limitado se vuelve infinito cuando está tocado por la conciencia de quien ha abrazado su sombra. Desde una perspectiva cósmica, este viaje no es individual, sino parte de una danza mayor. Tauro representa la segunda etapa del zodiaco, el momento donde la energía del nacimiento ariano busca consolidarse, tomar forma, adquirir sustancia. Por eso, cuando Tauro integra su oscuridad, está liberando una vibración para todo el colectivo. Enseña que no hay verdadera creación sin haber tocado antes el barro de lo no resuelto, que la belleza más auténtica no nace del artificio, sino de haber caminado con dignidad por el polvo del alma. Cada Tauro que se reconcilia con su sombra reescribe el símbolo de Venus como guía no solo de placer, sino de verdad encarnada, de amor que se construye con tiempo, con esfuerzo, con respeto por los procesos.
Esta integración también permite a Tauro abrir las puertas a dimensiones sutiles de percepción que antes estaban bloqueadas por la necesidad de evidencias tangibles. Al abrazar su oscuridad, se rinde ante lo invisible, ante lo que no se puede poseer, ante el misterio. Es entonces cuando sus sentidos se agudizan de forma espiritual. Ya no se limita a disfrutar del sabor, del aroma, del tacto, sino que comienza a percibir las vibraciones detrás de cada experiencia. Desarrolla una sensibilidad energética que lo convierte en una especie de oráculo viviente, capaz de leer la energía de un espacio, de sentir lo que aún no se ha dicho, de escuchar la voz de la tierra cuando el mundo entero guarda silencio. Esta percepción sutil no se convierte en delirio ni en evasión, porque Tauro, una vez integrada su sombra, no pierde su conexión con la realidad. Por el contrario, se vuelve un ancla para quienes exploran los mundos invisibles sin dirección. Él puede sostener las experiencias místicas sin desbordarse, puede canalizar el arte divino sin desconectarse de su humanidad. Su cuerpo, entrenado por la tierra y ahora iluminado desde las raíces, se vuelve recipiente para lo alto, para lo profundo, para lo eterno. A través de este viaje, también se libera del mandato del sacrificio silencioso. Muchas veces, en su sombra, Tauro cargaba con lo que no decía, con lo que soportaba, con lo que callaba por miedo a perder estabilidad o armonía. Pero al abrazar su oscuridad, comienza a reconocer que el silencio no siempre es paz, que ceder constantemente es una forma de autoabandono, que mantenerse en lo seguro puede ser también una prisión. Rompe con esa máscara de tranquilidad forzada y aprende a expresar su verdad, aunque tiemble la tierra. Descubre que su voz tiene el poder de mover estructuras, que su palabra, tan bien pensada, tan lentamente gestada, puede ser más transformadora que un grito impulsivo. Y al hablar desde esa verdad encarnada, su entorno comienza a reorganizarse. Las relaciones que no resuenan con su esencia caen sin esfuerzo, y las que permanecen se nutren desde la autenticidad. En el terreno espiritual más elevado, Tauro se convierte en símbolo de abundancia verdadera. Ya no aquella abundancia que se mide en acumulación, sino la que brota de estar alineado con el flujo de la vida. Ha comprendido que la escasez no es una realidad externa, sino una distorsión interna creada por el miedo. Su oscuridad le enseñó que el verdadero valor no está en lo que posee, sino en su capacidad de generar, de sostener, de cultivar. Y desde ahí, comienza a manifestar sin ansiedad, a crear sin apego, a recibir sin culpa. Su abundancia se vuelve coherente, orgánica, expansiva. No necesita ostentarla, porque su serenidad la transmite con cada respiración. También florece en él una sabiduría que no necesita títulos ni discursos. Es la sabiduría del que ha vivido, del que ha resistido, del que ha transformado la roca en flor. Los que se acercan a él en este nuevo estado no buscan respuestas rápidas, sino la vibración de una verdad encarnada. Él no da consejos impulsivos, sino que encarna una presencia que guía. No ofrece soluciones mágicas, sino un espacio fértil donde las propias respuestas de los otros puedan brotar. Esta versión de Tauro, atravesada por la sombra y sublimada en luz, representa un nuevo paradigma, el del alma que ha descendido al cuerpo sin perderse en el olvido. Es un guardián del equilibrio, no por miedo al caos, sino por respeto al ritmo sagrado de la existencia. Es el puente entre lo salvaje y lo civilizado, entre lo instintivo y lo consciente, entre lo visible y lo oculto. Su camino ya no es uno de esfuerzo constante, sino de alineación con el pulso natural del universo. Ya no necesita empujar la vida, porque se ha convertido en tierra fértil para que la vida se exprese a través de él. Y así, sin artificios, sin pretensiones, sin necesidad de ser visto, Tauro camina con paso firme y alma luminosa por el mundo. Cada uno de sus movimientos, nacido de la sombra integrada, se vuelve acto de creación. Su sola existencia se convierte en recordatorio de que el poder no está en resistir eternamente, sino en rendirse al proceso sagrado de transformarse. Y en esa rendición, lejos de perder fuerza, descubre el verdadero significado de la palabra invencible. Porque quien ha abrazado su oscuridad y ha encontrado belleza en ella, ya no le teme a nada. Porque ha encontrado el oro en el fondo del abismo, y ahora sabe que todo lo que le espera no es más que expansión, verdad y eternidad. Cuando Tauro acepta su oscuridad, se convierte en alquimista silencioso de su propio destino. Ya no necesita que la realidad se ajuste a sus expectativas para encontrar estabilidad, porque ha comprendido que la verdadera firmeza no está en el mundo exterior, sino en la raíz inquebrantable que ha cultivado dentro de sí. Esta raíz, que antes temía el cambio, que se aferraba a lo conocido como único refugio, se vuelve ahora fuente de fuerza indomable,
capaz de sostener la transformación sin quebrarse, de permitir la evolución sin desmoronarse. La oscuridad, antes negada, ha sido transmutada en tierra fértil donde florece una nueva visión, más amplia, más audaz, más libre. En este proceso se activa un nivel de resiliencia que no es resistencia pasiva, sino una fuerza antigua que proviene del alma que ha permanecido, siglo tras siglo, encarnando en la materia para aprender a honrarla. Tauro no huye del dolor ni lo disfraza con rutinas. Lo contempla, lo mastica con paciencia, lo absorbe hasta convertirlo en semilla. Esa capacidad de digestión emocional profunda, que a veces es malinterpretada como lentitud o terquedad, es en realidad una forma de sabiduría encarnada que pocos signos poseen con tanta maestría. Mientras otros intentan sanar desde la mente, Tauro lo hace desde el cuerpo, desde lo tangible, desde lo vivido. Este nuevo estado de integración también le permite a Tauro recuperar memorias antiguas, aquellas que provienen de tiempos donde los saberes eran transmitidos a través del tacto, de los cantos, de las manos sembrando y moldeando. Hay un recuerdo ancestral que despierta cuando Tauro deja de negar su sombra, el del constructor sagrado, el artesano del alma, el guardián del fuego doméstico y del misterio contenido en cada objeto cotidiano. La materia, bajo su mirada consciente, deja de ser inerte y se vuelve sagrada. Cada herramienta, cada espacio, cada cuerpo, es un canal para lo eterno. En esa consagración de lo simple, Tauro realiza su misión más profunda, devolverle dignidad a la existencia. Desde lo astrológico, este estado elevado le permite activar de manera brillante los dones de su trígono elemental, la Tierra. Tauro, junto a Virgo y Capricornio, forma parte del triángulo que sostiene la realidad, pero al integrar su sombra, Tauro se convierte en el punto de anclaje que permite a los otros dos elevar su potencial sin desconectarse. Virgo puede sanar y purificar, Capricornio puede construir imperios y estructuras sólidas, pero sin Tauro como fuente de placer consciente y sustento vital, la Tierra carece de alma. Cuando Tauro brilla desde su oscuridad asumida, enseña a sus hermanos de elemento a no perder el gozo en medio del deber, a no olvidar el cuerpo en medio de la ambición. En este estado de poder silencioso, también desarrolla una nueva relación con el tiempo. Ya no lo teme ni lo presiona. Lo honra. Tauro se vuelve maestro de los ciclos, respetando los procesos como parte inquebrantable de su existencia. Entiende que la flor no puede abrirse si no ha reposado bajo la tierra, que la cosecha no llega sin siembra ni espera, que el fruto más dulce es el que ha madurado sin apuro. Y esta sabiduría se vuelve guía para un mundo ansioso que ha olvidado el arte de esperar. Tauro, sin imponer, recuerda. Sin gritar, enseña. Sin forzar, transforma. También despierta su poder como canal de paz profunda. Esta paz no es ingenuidad ni evasión, es la que nace de haber atravesado la oscuridad y haber encontrado su ritmo dentro del caos. En tiempos de tormenta colectiva, Tauro es la roca. No porque no sienta el miedo, sino porque ha hecho las paces con él. No porque no dude, sino porque ha aprendido a caminar con la duda sin detenerse. Su presencia serena se vuelve medicina para los corazones inquietos, su mirada firme un faro para los navegantes extraviados. En su silencio hay guía, en su calma hay sabiduría. En este estado elevado, su conexión con el arte se transforma. Ya no crea solo para embellecer, sino para sanar, para recordar, para consagrar. Sus creaciones contienen una vibración que va más allá de la forma, llevan el sello del alma encarnada que ha conocido el dolor y ha aprendido a extraer belleza de él. Cada canto, cada escultura, cada jardín, cada comida, es una obra ritual que invita a quien la recibe a recordar quién es, a regresar a su centro, a honrar su propio cuerpo como altar viviente. La oscuridad también le ha enseñado a discernir, a decir no, a cortar lazos que ya no nutren, a defender con dignidad su paz. Tauro ya no permanece en vínculos que le drenan, ya no se inmola por seguridad. Ha entendido que el verdadero hogar es aquel donde puede ser él mismo, y que su energía no es para ser explotada, sino para ser celebrada. Esta nueva dignidad se irradia en su postura, en su voz, en su forma de habitar el mundo. Ya no busca convencer a nadie de su valor. Lo encarna. Lo camina. Lo respira. También se libera del miedo a lo intangible, a lo misterioso, a lo que no puede controlar. La oscuridad lo ha iniciado en el misterio de la vida, muerte, vida. Ha sentido morir partes de sí mismo sin saber si volverían. Ha permanecido en la noche del alma sin certezas. Y ha salido de allí más sabio, más libre, más real.
Por eso ya no necesita respuestas absolutas. Ha aprendido a confiar en la sabiduría del cuerpo, en el mensaje de los sueños, en la señal del viento, en el canto de los pájaros. La intuición se vuelve aliada. La magia deja de ser fantasía y se vuelve parte natural del día a día. Desde este estado, Tauro también puede guiar a otros sin invadir, sin imponer, sin predicar. Su enseñanza no se da en discursos, sino en gestos. Es un maestro de la coherencia. Enseña con su forma de sostenerse en la tormenta, con su capacidad de construir belleza en medio del dolor, con su fidelidad a lo verdadero aunque eso implique dejar atrás lo conocido. Su liderazgo es humilde, pero profundo. Aquellos que lo observan sienten que hay algo antiguo y sagrado en él, algo que recuerda el latido de la tierra antes de que el ruido del mundo lo apagara. Y así, convertido en puente entre lo antiguo y lo nuevo, entre el espíritu y la carne, entre lo visible y lo invisible, Tauro camina sin prisa pero sin pausa. Su paso, firme y silencioso, deja huellas que otros pueden seguir cuando la niebla lo cubra todo. Porque ha transitado la oscuridad y no la ha combatido, sino que la ha abrazado. Y en esa unión con su sombra, ha encontrado la luz más verdadera, la que no enceguece, la que no arde, la que no se apaga con el viento, sino que arde constante en el centro del pecho. Una llama sagrada que guía, nutre, transforma y permanece. Cuando Tauro acepta su oscuridad, se abre un canal profundo hacia la sabiduría ancestral del silencio. No el silencio que oculta, ni el que reprime, sino ese que contiene la verdad más honda, el que fue cultivado por generaciones de sabios que comprendieron que la palabra sin alma es solo ruido. En ese silencio aprendido desde la sombra, Tauro se convierte en guardián de lo esencial. Ha conocido el peso de lo no dicho, ha sido testigo de su propio autoengaño, ha sentido en la garganta las palabras que no se atrevieron a florecer. Pero en vez de cargar esa historia como un castigo, decide integrarla y transmutarla. Su voz, cuando resuena desde esa aceptación total de su dualidad, deja de ser mera forma de expresión y se transforma en una vibración curativa que calma, ordena y nutre. Desde esa integración se revela otro poder oculto, el del custodio de linajes. Tauro, signo de tierra fija, está profundamente enraizado en las memorias genéticas, familiares y tribales. Cuando atraviesa su noche interna y se reconcilia con lo que habitaba en la sombra, sus apegos, sus miedos a la pérdida, su tendencia a la inercia, algo en él despierta la capacidad de sanar hacia atrás y hacia adelante. Se convierte en el eslabón consciente de su linaje. No repite el dolor, lo honra y lo redime. Asume con valentía las cargas heredadas y, en lugar de perpetuarlas, las transforma en fuerza vital. Comprende que el dolor que ha sentido no es solo suyo, sino de muchas generaciones antes que él, y al sostenerlo con amor, libera también a aquellos que vinieron antes y abre caminos más livianos para quienes vendrán. Al aceptar su sombra, Tauro descubre la alquimia de la pérdida. Ya no se aferra con desesperación a lo que alguna vez creyó que debía conservar para estar a salvo. Ha perdido antes. Ha caído. Ha visto desaparecer lo que pensó que era eterno. Pero al mirar de frente esa ausencia, encuentra que lo que realmente importa nunca se va. Lo que trasciende no necesita ser sostenido por la forma, porque vive en la vibración que permanece incluso cuando todo se derrumba. Desde esa certeza, su manera de amar cambia. Ama con presencia, no con posesión. Ama sin prometer eternidades, pero dejando huellas imborrables. Ama con cuerpo y alma, sin miedo a lo efímero, porque ya ha aprendido que lo esencial se imprime en el tiempo con cada acto consciente. La oscuridad integrada también despierta en Tauro una conciencia ecológica espiritual. Ya no se relaciona con la tierra solo como proveedora, sino como entidad viva que respira, siente y enseña. Comprende que cuidar el planeta no es un deber moral, sino un acto de amor sagrado. Que cada semilla plantada, cada alimento cultivado con intención, cada objeto creado desde el respeto, forma parte de un entramado mayor que conecta su destino con el de todos los seres. Se vuelve guardián del equilibrio natural, no desde la culpa, sino desde la reverencia. Es un canal para que la conciencia del planeta se exprese en lo cotidiano, en lo simple, en lo eterno. Es capaz de escuchar los susurros de los árboles, el lenguaje silencioso de las piedras, el ritmo exacto del agua en su curso. Ha regresado al estado de unidad con lo que jamás estuvo roto, solo olvidado. Desde su integración más profunda, Tauro trasciende el plano del deseo egoico. El deseo,
que en su expresión sombría puede volverse avidez, compulsión o insatisfacción crónica, se transforma en un anhelo sagrado de unión con la totalidad. Ya no desea para llenar un vacío, sino porque sabe que su deseo auténtico es brújula del alma. Aprende a discernir entre lo que su ser profundo necesita para evolucionar y lo que su miedo le pide para calmarse. Y al hacerlo, se vuelve un imán para lo verdadero. No necesita correr detrás de lo que le corresponde. Lo atrae. Lo sostiene. Lo honra. El deseo en su estado más puro se vuelve un fuego templado que guía, no una llamarada que consume. En su despertar espiritual, también se manifiesta una nueva relación con el cuerpo. Antes, pudo haberlo visto como refugio o prisión, según la etapa. Pero al integrar su sombra, comprende que su cuerpo es templo sagrado, oráculo viviente, mapa de memorias y posibilidades. Comienza a escucharlo con devoción, a nutrirlo sin rigidez, a moverse con él como se danza con un aliado antiguo. Cada cicatriz se vuelve signo de iniciación. Cada síntoma, mensaje de una sabiduría más profunda. Y desde esa escucha encarnada, se convierte en guía para otros que han perdido el vínculo con su cuerpo. Les recuerda que habitarse es el primer acto de libertad. Que estar presente en la carne no es una condena, sino una celebración del espíritu que eligió manifestarse en forma. También se activa su capacidad de devoción, no solo a lo sagrado externo, sino a la vida misma como altar. El tiempo que antes parecía perdido se vuelve sagrado en la contemplación de lo pequeño. La belleza que antes buscaba afuera se revela en los detalles que siempre estuvieron ahí. Tauro, desde su nueva mirada, no necesita templos ni dogmas para conectar con lo divino. Cada flor es un mantra. Cada amanecer, una bendición. Cada encuentro, una oportunidad de redención. Vive en estado de ceremonia, sin solemnidad, pero con profunda gratitud. Porque ha conocido la oscuridad de la desconexión, y ha regresado con la certeza de que no hay separación real, solo olvido momentáneo. En este estado despierto, Tauro también se convierte en fuerza gravitacional para la tribu. No necesita liderar desde el poder, porque lidera desde la presencia. Su sola constancia, su capacidad de sostener lo que otros sueltan, de quedarse cuando otros huyen, de construir cuando todo parece derrumbarse, lo convierte en un faro para los tiempos inciertos. Es quien cocina cuando el alma tiene hambre. Quien escucha sin prisa cuando la herida aún no tiene palabras. Quien ofrece abrigo sin condiciones, solo porque sabe que el amor, cuando es real, no se racionaliza, se da. Así, sin discurso, sin etiquetas, sin alardes, se convierte en el núcleo silencioso donde todo encuentra forma y sentido. Y así, con el barro bajo los pies y el cosmos latiendo en el corazón, Tauro se erige como uno de los signos más poderosos de la rueda zodiacal. Porque ha recorrido el camino completo, el del cuerpo y el alma, el del gozo y la pérdida, el de la luz y la sombra. Y ha vuelto de cada etapa con un don nuevo, con una verdad más amplia, con un amor más libre. Su misión ya no es resistir, ni acumular, ni controlar. Su misión es recordar a todos que la vida no necesita ser perfecta para ser sagrada. Que lo simple es hermoso. Que lo lento es poderoso. Que lo auténtico es suficiente. Y que cuando se ama desde la totalidad del ser, incluso la oscuridad se convierte en luz que guía.